en Primer Plano y en este caso para hablar acerca de la situación tributaria del país, de un tema en particular. Para ello tenemos en nuestros estudios al contador Enrique César Radi Acosta. Buenas tardes, contador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo está, Vanessa? ¿Cómo está, contador? Vale. Bueno, así es. En esta oportunidad, contador, vamos a hablar de la ganancia, del impuesto a la ganancia. Cuénteme qué es lo que tiene para decirnos. De un caso muy particular que es la modificación del mínimo no imponible. En el año 1932, el Gobierno Nacional crea el primer organismo recaudador del país, que era la Dirección General de Impuesto al Rédito, y también sancionaba un impuesto que era el impuesto al rédito. Este impuesto era un impuesto sobre las ganancias, las utilidades, la renta de las personas y de las sociedades. Tiene vigencia hasta el año 1972, 41 años, y es reemplazado por un impuesto más moderno, más actualizado en ese año, que es el impuesto a las ganancias. Este impuesto, que ya venía con nuevas formas traídas de Europa, Estados Unidos, decide crear las famosas categorías. Es decir, agrupaba las actividades por situaciones parecidas en su liquidación, en su forma de actuar, y las iba agrupando, y cada agrupación era una categoría. Se indicaba cómo había que determinar el impuesto y cómo se lo debería pagar. En estos últimos años toma fuerza una de esas categorías, que es la cuarta categoría, que es la que indica en su artículo segundo, en el inciso segundo, mejor dicho, que los sueldos o salarios de las personas deben pagar el impuesto a la ganancia. Bueno, hay tributaristas, en los cuales me incluyo, que consideramos que el sueldo no debería pagar impuestos, pero la ley salió así, sí, y hay que pagarlo. Bien. Determinado el impuesto para los sueldos y salarios, la gente no le dio importancia porque se fijó un mínimo no imponible. Ese mínimo no imponible decía que si usted ganaba menos de ese importe, no pagaba el impuesto, y si superaba, sí lo pagaba. El mínimo era tan alto que desde el 73 que se crea la ley hasta hoy, nadie hizo problema, o mucha gente no era insignificante el impuesto a pagar. Pero ese mínimo no imponible se fue quedando en el tiempo y se transformó en una cifra muy baja. Eso hizo que 4 millones de argentinos que perciben sueldos deben pagar el impuesto a las ganancias. Bien. Contador, ahora se modificó la ley de impuesto a las ganancias con un proyecto de Sergio Massa. ¿Ya está vigente? ¿Ya se aplica? Sí, en este año, en realidad hace ya bastante tiempo que se viene pidiendo una actualización del mínimo. Es así que el diputado Sergio Massa presentó un proyecto a fin del año pasado en el que pide una actualización del mínimo no imponible, que con ese aumento que él propone o que él proponía, 2 millones de personas que perciben sueldo no pagarían. Bueno, la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados en marzo del 2021 y el proyecto después pasó a senadores en abril, que fue aprobado, y por lo tanto salió publicada el 21 de abril del 2021 la reforma. Bien. ¿Cuál es la reforma? Que toda persona que gane un sueldo bruto inferior a 150.000 pesos estaría excluido del sistema, no pagaría.
Bien. Y quien supere ese monto sí pagaría. Bien. Porque aparte hay un problema colateral, que es que en caso de superar o tener que pagar, se había implementado un sistema de retenciones, que ya lo hablamos en otro programa, que todos los meses se le retenía a cuenta del impuesto, entonces tenía como un descuento en el sueldo. Y ahora, si no lo va a tributar al impuesto, no se le va a hacer la retención y va a tener como un aumento encubierto de su salario. Contador, ¿por qué se dice que el sueldo y el salario es ganancia? Bueno, la ley argentina o la tributación argentina considera que el sueldo o el salario de una persona es una ganancia. Y así lo puso en la ley y está vigente desde su creación hasta el día de hoy. Ahora, como digo, hay algunos tributaristas en los cuales yo me encuentro que decimos que el sueldo no es una ganancia. El sueldo es una retribución que recibe una persona por un trabajo. Claro, por los servicios. No es que él está ganando por una suma de dinero, por una venta, una compra, sino por hacer un trabajo. Pero bueno, no ha tenido éxito esa propuesta, pero no de ahora, ya de hace mucho tiempo. Bien. Contador, lo invitamos para el próximo programa, para que continuemos hablando acerca de esta temática. Cómo no, lo bueno es que el proyecto del, en este caso, diputado Sergio Massa, ya ha sido aprobado y ya está en vigencia desde el 21 de abril. Perfecto. Contador, muchas gracias. 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 Hacemos una pausa y enseguida continuamos en nuestro programa.